bienvenidos a nuestro programa especial sobre accidentes odontológicos y el manejo de seguridad e higiene en el consultorio dental. Mi nombre es Laura y en esta ocasión conoceremos junto a distintos profesionales de la odontología los accidentes más comunes que pueden presentarse en cada especialidad y cómo se pueden prevenir o manejar de forma correcta. A lo largo de este programa contaremos con la participación de odontólogos especialistas que compartirán su experiencia sobre la importancia de la seguridad, la limpieza y la prevención dentro del consultorio dental. Iniciamos con nuestra primera invitada, la doctora Emma Esperanza Novelo Mendoza, especialista en ortodoncia. Con ella abordaremos algunos de los accidentes que suelen presentarse dentro de su área, así como la importancia de mantener siempre buenas prácticas de seguridad e higiene durante cada procedimiento. Ahora, a continuación, vamos a ver la entrevista con mis compañeras Natalia y Ruth. Buenas tardes, es un placer tenerla con nosotras. Somos Natalia y Ruth. Es un gusto hoy saber acerca de su trayectoria y sobre su visión acerca de la odontología. Estamos muy contentas e interesadas en tocar el tema del control de bioseguridad y riesgos en un consultorio dental. Como primera pregunta, desde su experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los odontólogos con más de 5 años en la práctica diaria? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Mira, yo te pudiera contestar en esa parte de errores, que el error más común que cometemos es que no llenamos una historia clínica completa. Muchas veces es por cuestión de tiempo, a veces nos saturamos de trabajo o metemos muchos pacientes, las urgencias. Entonces, muchas veces no hacemos las preguntas que debemos hacer en nuestra consulta. Esto es muy importante, ya que pues es seguridad para el paciente y seguridad para ti. Saber completamente cómo se encuentra el paciente, sus problemas, de dónde puedan venir, por qué está recurriendo realmente en el problema. Muchas veces vienen por generalmente pues llegan ya con alguna molestia, que una muelita picada, lo clásico, o ya llegan con algún dolor. Muchas veces es importante preguntar cuestión de alergias. Muchas veces se nos va a preguntar que si son alérgicos, o piensan que son alérgicos y no preguntamos cómo se presenta esa cuestión ante cualquier medicamento, ¿no? Otro error muy común, bueno, eso en cuanto a historia clínica, muy común también es que no utilizamos las barreras de protección correctas. ¿Cuáles son? Los lentes, por ejemplo, de protección tanto para el paciente como para nosotros. Bueno, muchas veces nosotros que utilizamos gafas, en teoría deberíamos de utilizar de protección, ¿no? Y muchas veces pasa, a mí me pasó, se me infectó un ojo horrible, no podía ver, me dolía un buen y tenía consultas por delante. No, es algo muy, muy, muy importante porque pues nos podemos provocar un problema grande. Al paciente de igual manera colocarle sus lentes de protección. ¿Por qué? Porque muchas veces salta saliva, salta sangre, y si se infecta, pues nosotros vamos a tener la culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque no le pusimos los lentes. Y muchas veces es porque estamos corriendo, porque no ponemos atención. Otra cuestión es utilizar aislamiento absoluto, que igualmente por tiempos te lo saltas. Al rato llegan los pacientes de que, ay, se me cayó mi restauración, o se empieza a pigmentar. Ay, no, es que usted me dijo que no se iba a pigmentar y se está pigmentando. Pues es parte de, ¿no? Otro error bien importante es que en las preparaciones, por ejemplo, en prótesis, no dejas el espacio correcto. Clásico, ya llegó al mes, ay, ¿qué crees? Se me rompió mi restauración, ¿no? O sea, son errores que uno comete a veces pues, por trabajar rápido. Y esto es porque no le damos el tiempo que necesita el paciente también. Corriendo. Hay muchos, pero así de los que me acuerdo, pues más o menos. Otra pregunta que le podríamos hacer, doctora, ¿cómo afectan estos errores a la calidad del tratamiento y la satisfacción del paciente? Ya nos mencionó algunos, pero como algún otros casos que se le ocurran a usted sobre cómo afectan en la calidad del tratamiento. Bueno, por ejemplo, me ha pasado de que cuando tú haces algunas restauraciones, sobre todo en la parte anterior, así es de cajón, colocan un aguardo cruzal, por ejemplo. Y eso se nos olvida. Y ya te acuerdas ya que quizá vino con alguna fracturita. Entonces, ese es así un error muy común en mi consulta, ¿no? Así que me ha pasado algunas veces. Porque ya te está presionando el paciente.
Otra cosa, cuando vaya uno a trabajar es bien importante tener todo el material a la mano, en la charola, lo ocupes o no. ¿Por qué? Porque es clásico de que, ay, se me olvidó que la grapa, ay, se me olvidó que el microbrush o el adhesivo, y te estás para y para y para, ¿no? Entonces, o lo clásico al final, pues para inhibir la capa inhibida, ponerle ya sea glicerina o algún agente, se te olvida, ya no te paras por él, y ya no lo pones, ya los 2 meses ya se está pigmentando la resina, por ejemplo, o los contornos en las restauraciones en canillas, o igualmente cuando yo coloco brackets, si no sigues los pasos para limpiar el esmalte, a los 2 días, ya se me cayó mi bracket, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá no dejas el tiempo adecuado, o no limpias bien el esmalte, no lo trabajas bien, y se nos caen los brackets y lo plásticos, ¿no? O no verificar la altura del bracket, que no lo esté golpeando, porque en la noche cuando duerme, tras lo tira. Pues son así cuestiones que el paciente se incomoda, pues de que tiene que estar viniendo y viniendo, y pues eso, aunque sabemos y debemos ser claros en que si tú tienes la mordida de esta manera puede pasar esto. Ese es un error también clásico de que no explicamos qué es lo que puede pasar. Ajá. Porque si los pacientes se dan cuenta por sí mismos, pues les empieza a entrar ese estrés de que, ching, ya se me cayó el bracket, o ya se me rompió mi restauración. Entonces nosotros también les debemos de decir que puede pasar en cualquier tratamiento. O sea, no dejarnos así de que se vayan sin la información correcta. Y decirles que cualquier duda, por mínima que sea, hay que preguntar. Lo que sea, porque a veces les da pena. Ay, en una cirugía, ¿puedo comer esto? ¿Puedo comer lo otro? O sea, tú les das y dices, ¿puedes comer esto? No puedes comer, no puedes hacer esto. Pero siempre hay dudas. Ay, ¿y si como arroz? Ay, ¿y si como frijoles? Entonces, sí darles esa confianza, o sea, para que nos puedan preguntar y salir de dudas, para que no se sientan. Bueno, continuando, ¿qué medidas preventivas recomienda para minimizar errores en procedimientos comunes como endodoncias, obturaciones o extracciones? Ajá, por ejemplo, en el caso de extracciones, cuando uno pues ya tiene algo de tiempo, a veces te confías, ¿no? Yo siento, por ejemplo, un tercer molar, ¿no? Yo, por ejemplo, todos los terceros molares o casi todos los envío con cirujanos bucales o maxilofaciales. ¿Por qué? Porque sé que son unas muelitas que aunque sepas hacer extracciones, pues tienen su riesgo se te puede complicar. Entonces, no querer abarcar todo cuando pues sabes tus limitaciones, ¿no? Hay gente que aunque no son cirujanos son muy diestros para cirugía, pero si tú sabes o sientes o te sientes inseguro, o un diente con endodoncia, por ejemplo, pues sabemos que se anquilosa después de cierto tiempo, se puede fracturar, entonces pues no buscarnos problemas que no tenemos. Utilizar rayos X, forzoso, porque muchas veces, bueno, sabes que cierto diente tiene tantas raíces, pero sabemos que hay variaciones, y si no te das cuenta y dejas esa raíz, pues se puede infectar. Puede que se encapsule, puede que no, entonces ¿para qué entrar en problemas, ¿no? Entonces rayos X a fuerza. Si no tenemos rayos X, pues enviarlos, aunque se den otra vuelta, porque muchas veces pasa eso, que a mí me pasó, que no había rayos X en el cónsul, y entonces pues dije, no, pues sí puedo, y pues no, se complicó, pues tuve que mandarlo con mi compañero maxilo o cirujano bucal, pues ya anestesiado y todo, porque no pude. ¿Por qué? Porque no tomé la radiografía. En endodoncia, por ejemplo, o sea, hay que aislar forzosamente, y muchas veces, yo sé que hay pacientes difíciles y no puedes aislar, ¿no? Pero igualmente, se nos hace fácil si es un anterior, un premolar, pero como a veces pues sabemos que las curvaturas de las raíces, etcétera, pues nos puede complicar un tratamiento, se te puede infectar. También me pasó, decidí jamás volver a hacer endodoncia, porque no estoy pues capacitada totalmente, aunque tengas tus bases, pues no confiar. Y en una restauración, pues trabajar bien el esmalte, la dentina, o sea, no saltarnos los protocolos. Ajá. Y obviamente, al trabajar, pues tener todas las precauciones y evitar la contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque muchas veces andamos agarrando todo, o sea, hay que saber cómo manejar, quitarnos los guantes si no tenemos asistente, no estar tomando cosas de todos lados. O sea, por eso es que cuando inicies a trabajar, para que no pase eso de que se te olvidó quitarte el guante, tener todo en tu charola y no tener que estar buscando por todos lados lo que necesitas al final, ¿no? Porque, por ejemplo, en cirugía que también pasa, tú sacas cierto instrumental que piensas que vas a utilizar, pero si se te complica, pues hay que fragmentar el tejido dentario, entonces ahí vas a buscar la fresita. Entonces, sí es bien importante no contaminar. ¿Por qué? Porque le puedes provocar una infección al paciente, además de que estás contaminando todo tu lugar de trabajo. Entonces, sí evitar esa parte, ¿no?
Ok, siguiente pregunta que le queríamos realizar. Si ha habido algún error en su carrera que le haya enseñado una valiosa lección, ¿cuál fue y cómo lo manejó? Eso que les comento de que intenté hacer un endodoncia, un tratamiento de conductos, era un premolar, o sea, un diente uniradicular que haces miles de tratamientos en la facultad. ¿Y qué pasó? Pues se infectó la pieza, regresa el paciente después de 3 días, pues inflamado. Ajá. Entonces decidí no invadir, ajá, territorios que no me corresponden. Entonces, sí puedes iniciar un tratamiento de conductos por urgencia, ¿no? Que no debería de haber urgencias dentales, pero las hay y lo sabemos, no tenemos esa cultura de ser preventivos, ¿no? Entonces, o prevenidos. Puedes iniciar el tratamiento, pero siempre canalizarlo con el especialista. Ya saben, medicar, quizá inicias el tratamiento si se puede, y si no, pues solamente medicado y lo canalizas. Eso fue una medida que tomé, le explicas al paciente, ajá, pasó esto, aunque haya sido tu error, mejor decirle a que lo agarre por sorpresa. ¿Sabe qué? El tratamiento fracasó, lo voy a canalizar con un especialista y nos ayude con su tratamiento. Siempre ser directos, ¿no? Por ejemplo, yo atiendo mucho paciente pediátrico, pero yo les digo que no soy odontopediatra. O sea, mucha gente acude a ti por la confianza que tú les brindas. Entonces, sí, puedo trabajar con tu niño porque sí estoy capacitada, pero no soy especialista. Si algo se complica, te voy a canalizar con tal compañero, ¿no? O sea, porque pues hacer una obturación en un niño, pues no tiene mayor riesgo, pero sí hacer ese hincapié, porque muchas, y más ahora, que la gente está súper informada y ya busca, pues ya lo mejor para su familia, obviamente, siempre decir eso. O sea, yo te puedo iniciar tu tratamiento de conductos, pero no soy especialista, te voy a enviar con él. Te puedo sacar de tu problema en este momento, igual con los pacientes pediátricos, porque además, pues sabemos, ¿no? Las mamás y los papás, pues toda la atención con los niños. Entonces, si van a hacer un tratamiento pediátrico, decirles. Otra que me pasó y fue algo, pues algo estresante, me dieron una orden de hacer una regularización de proceso, pues sí, supervisada por un máxilo y por el doctor que canalizó el tratamiento, pero obviamente yo no pregunté, yo no hice historia clínica, y esa es otra que les digo. O sea, ustedes, aunque les den órdenes porque van a tener pues, algún jefe o apenas están aprendiendo, siempre hacer su historia clínica propia. Ajá. No por querer abarcar o terminar los trabajos, aunque estén en la escuela, siempre deben hacer sus preguntas que los pueden sacar de problemas, o pueden quizá detectar algo que el médico anterior no detectó, como me pasó a mí. La paciente estaba bajo tratamiento con metosonatos y no me dijeron. Entonces hice el colgajo, recorté huesito, pero pues, por sorpresa, no cicatrizaba, necrosó. Entonces ahí fue un proceso, pues, máxilo y ya todo lo que conlleva todo el tratamiento de esa paciente. Pero mientras tanto, pues tú estás en problemas y en estrés, ¿no? No duermes y dices, ¿qué tal si se muere? ¿Qué tal si lo mandan al hospital? Entonces, siempre realizar su historia clínica completa, aunque reciban órdenes de pues sí, han habido algunas cuestiones, lo clásico de que no aísla, se te cae la resina, esas son comunes. Entonces, pues sí, tratar de no o sea, aunque eso quizá no pone en riesgo al paciente, pero pues tú quedas mal. Entonces, al rato se le cae la incrustación, o no revisas el punto de contacto, empieza a haber trauma oclusal, puede haber movilidad en la pieza superior, porque quizá en el momento no sienten, pero a la hora de la masticación es cuando realmente se ve el problema. O les puede doler, les puede crear sensibilidad, movilidad. Bueno, y continuando con otra pregunta, ¿qué importancia usted cree que tiene la comunicación con el paciente para evitar malentendidos que pueda haber? Es súper importante la comunicación con el paciente, porque a veces nosotros damos por entendidas ciertas situaciones, como lo explicamos millones de veces. Tú piensas que a veces el paciente ya sabe, ¿no? O como sabemos que entran a las redes y te preguntan muchas cosas, piensas que el paciente ya tiene conocimiento de muchas cosas, pero a veces hay que recalcarlo, aunque sea repetitivo, aunque sea a veces da flojera volver a decir lo mismo millones de veces. Decirle que puede pasar, que no puede pasar. O sea, es normal que usted sienta esto, por ejemplo, en la cirugía. Es normal que sienta
ciertas punzaditas, ¿no? Porque el tejido va a cicatrizar, o sea, explicarle así con manzanitas todo lo que puedes sentir. Y si le surge alguna duda así súper importante, por mínima que sea, pregúntenme, háblenme, no se quede con ninguna duda. Darle las indicaciones por escrito y si pueden que les firme que le dieron indicaciones, porque luego te dicen, no me dijo eso, no, eso no sé qué. Entonces, otra, tomar fotografías de inicio. Igualmente, por prisas no lo hacemos. Y después de tratamientos largos, por ejemplo, en mi caso de ortodoncia, ay, no, yo no estaba así. Ay, mi diente estaba de tal manera. O por ejemplo, que tienen pigmentaciones. No, esta manchita yo no la tenía. Entonces, tú enseñas tus fotos, sí la tenías, porque te pueden demandar por todo, hasta por manchitas en dientes. Entonces, tomar fotos, quizás no puedas cada mes, porque en teoría es lo que se debe de hacer, pero sí cada 3 meses, por ejemplo, para que tú lleves un seguimiento, obviamente, de tu tratamiento, puedas mostrarle al paciente que sí ha cambiado y obviamente para que tú veas que sí está avanzando, ¿verdad? También explicarles así todo lo que pueda sentir, sobre todo, lo que pueda sentir en todos los tratamientos, porque si te preguntan muchas cosas, piensas que el paciente ya tiene conocimiento de muchas cosas, pero a veces hay que recalcarlo, aunque sea repetitivo, aunque sea a veces da flojera volver a decir lo mismo millones de veces. Decirle que puede pasar, que no puede pasar. O sea, es normal que usted sienta esto, por ejemplo, en la cirugía. Es normal que sienta ciertas punzaditas, ¿no? Porque el tejido va a cicatrizar, o sea, explicarle así con manzanitas todo lo que puede sentir. Y si le surge alguna duda así súper importante, por mínima que sea, pregúntenme, háblenme, no se quede con ninguna duda. Darle las indicaciones por escrito y si pueden que les firme que le dieron indicaciones, porque luego te dicen, no me dijo eso, no, eso no sé qué. Entonces, otra, tomar fotografías de inicio. Igualmente, por prisas no lo hacemos. Y después de tratamientos largos, por ejemplo, en mi caso de ortodoncia, ay, no, yo no estaba así. Ay, mi diente estaba de tal manera. O por ejemplo, que tienen pigmentaciones. No, esta manchita yo no la tenía. Entonces, tú enseñas tus fotos, sí la tenías, porque te pueden demandar por todo, hasta por manchitas en dientes. Entonces, tomar fotos, quizás no puedas cada mes, porque en teoría es lo que se debe de hacer, pero sí cada 3 meses, por ejemplo, para que tú lleves un seguimiento, obviamente, de tu tratamiento, puedas mostrarle al paciente que sí ha cambiado y obviamente para que tú veas que sí está avanzando, ¿verdad? También explicarles así todo lo que pueda sentir, sobre todo, lo que pueda sentir en todos los tratamientos, porque, por ejemplo, simplemente en una obturación, tú manejas, aunque son para curar, pues pueden irritar, ¿no? Entonces, si estás trabajando una cavidad enorme, pues les dices, bueno, yo es lo que les digo, evite tomar cosas muy calientes o muy frías. ¿Por qué? Porque los materiales son para curar, pero saben que tienen una probabilidad de que causen irritación, vamos, ¿no? Entonces, puede sentir quizás sensibilidad 2 días. Después remineraliza su dientito y no debe tener sensibilidad. Si tiene sensibilidad, avíseme, porque obviamente si tú dejas crecer la sensibilidad, es como que los casos así súper, que se dan mucho la sensibilidad después de un tratamiento. Entonces, que no dejen crecer esa sensibilidad que tú puedes parar, ¿no? Obviamente, pues que sigan los protocolos disminuye mucho, ¿verdad? Porque a veces la resina, no sé, hay resinas que puedes poner que tantos milímetros, pues colocar, porque hay que seguir instrucciones del fabricante, porque muchas veces pone la resina normal como si fuera una bulk y echas toda la resina y no, o sea, eso te puede afectar. Entonces, decirle obviamente al paciente todo lo que pueda sentir o ver para que no, pues no tengas una mala experiencia. Pues bueno, doctora, agradecerle y por su atención, por su tiempo y como conclusión, pues podríamos decir que realmente sí se relaciona lo que vemos en clase de seguridad ocupacional, que es utilizar barreras de protección, tanto para nuestro cuidado y el de nuestro personal, como también pues para el cuidado del paciente, ¿no? Aquí lo que usted nos comenta de los casos que ha tenido, las experiencias que ha visto, que la han formado, pues realmente pues nos enseña la importancia de tener esto muy, muy en cuenta y muy presente en nuestra práctica odontológica. También pues la comunicación con el paciente, como usted comenta, explicarle más bien todo lo que va a sentir, todo lo que pues puede
pues igual y causarle algún tipo de inquietud. Y pues sí, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. No sé si aquí mi compañera Ruth quiera comentar algo o sí. Sí, pues la verdad, muchas gracias por compartirnos de sus conocimientos, de sus experiencias. Estamos muy agradecidas porque se haya tomado el tiempo de poder estar pues en esta pequeña encuesta, por así decirlo. También muy encaminado de todo lo que nos dijo acerca de lo de tener nuestro respaldo, que sería la historia clínica como principal elemento, que a veces uno como odontólogo pues no le toma tanta importancia, pero ya hemos visto en clase pues que sí, te evita demandas y más cosas. Y pues también de eso que comentó de la contaminación cruzada, que también se me hace muy importante porque pues así nos ayuda a tener a nuestro paciente pues más seguro y a nosotros como odontólogos también para evitar cierto tipo de pues de complicaciones que pueda haber. Y pues muchas gracias. Agradecemos a la doctora Emma Esperanza Novelo Mendoza por compartirnos su experiencia y recomendaciones. En este momento contaremos con la participación de 2 doctoras especialistas en endodoncia y cirugía bucal, quienes nos compartirán su punto de vista sobre los accidentes más frecuentes dentro de sus áreas y la relevancia de aplicar medidas de limpieza y bioseguridad en cada procedimiento. Ahora a continuación vamos a ver la entrevista con mis compañeras Estrella y Vanessa. Así es, Laura. El día de hoy tenemos a 2 invitadas muy especiales, expertas en su área. Ellas son la doctora María Torres, especialista en endodoncia, y la doctora Diana Hernández, especialista en cirugía bucal. Buenas noches, bienvenidas y gracias por darnos parte de su tiempo para esta entrevista. Bueno, pues vamos a empezar por lo básico. ¿Qué tipo de accidentes han presenciado o vivido por no seguir correctamente los protocolos de bioseguridad? Hola, buenas noches. Mi nombre es Diana, soy la doctora Diana, especialista en cirugía bucal. Bueno, contestando esta pregunta, sí he experimentado algunas de estas situaciones desde la universidad. De hecho, por no seguir las indicaciones de bioseguridad como deberían de ser. He presenciado, por ejemplo, el pincharse con la aguja dental por no tener una adecuada posición al colocarla. Desde que uno pues está en la universidad te enseñan a hacer ese tipo de cosas, pero uno con la práctica agarra como sus mañas y pues no lo hace correctamente. Y me ha tocado presenciar más que nada eso, pinchazón en las manos para el momento de intentar meter la aguja dental. Y pues solamente eso me ha tocado ahorita. Y hola, buenas noches. Soy la doctora María Torres, especialista en endodoncia. Y bueno, también uno de los accidentes que me ha tocado es igual lo de pincharme con una aguja dental. Pero en otra ocasión también, por no usar los lentes de protección, me llegó a caer un pedacito de cálculo. Y bueno, ya desde ahí siempre procuro tener esos cuidados, porque a lo mejor por algunas veces descuido o por la prisa o confiarnos, pues puede llegar a pasar este tipo de accidentes. Y el pincharme con la aguja, también siento que fue como por hacer las cosas como muy de manera, a veces con la presión del tiempo y todo, como para rápido limpiar. Y al momento de tratar de tapar la aguja, pues ahí fue cuando me pinché. Y pues eso es también cuestión de tratarlo así como con más calma, porque sí es muy importante y es muy riesgoso pues que nos suceda este tipo de situaciones. ¿Ustedes creen que estos errores o accidentes que pues ocurren en la práctica son más por falta de capacitación y conocimiento, por un descuido o por exceso de confianza, que ya tienen mucho tiempo y dicen de que ya no pasa nada si no hago este protocolo? Yo considero que sí ganaría más en el caso mío el exceso de confianza. Como que uno ya está acostumbrado a hacer las cosas de una manera y dices, ay, no pasa, no pasa, o que de repente uno, no se pone el gorro, por ejemplo, pero no te imaginas dentro de todo como toda la contaminación que hay alrededor de nosotros al momento de trabajar. Y más que nada es por eso, por la confianza, es decir, nunca me ha pasado nada, pero pues ese nunca puede desaparecer en algún momento. Sí, pues yo también considero que a veces sí exceso de confianza, pero también en ocasiones de mi parte también descuido como pues, o como dice la doctora Diana, como de nunca me ha pasado y nos confiamos y descuidamos esos detalles, entonces hasta cuando te pasa, como que ya dices, ahora sí tengo que tener más cuidado, pero sí, yo creo que son ambas cosas. Muy bien, ahora continuamos. Nosotras en clase realizamos este cartel sobre la bioseguridad en el consultorio dental.
y lo usamos como una guía visual para entender los puntos críticos. Me gustaría que le veamos y lo revisemos juntas, sección por sección. Primero, la sección de riesgo biológico alto. Habla sobre desechar correctamente los RPBI y nunca manipularlos con los dedos. ¿Han visto errores en este punto? Pues sí, en el caso de manipular a veces con los dedos, sí, también hacemos ahí el error un poquito de tomar las cosas ya por la prisa que traemos, rápido, o a veces porque ya nos están, o sea, esperando otro paciente, la aguja simplemente la tomamos y la desechamos así, o la dejamos en otro lado que ni siquiera es por ejemplo, el bote de punzocortantes, y ya después la aguja pues está ahí en otro lado, ¿no? Sabiendo que son objetos que se tienen que poner desde un principio en su lugar, aunque tengas ahí esperando muchos pacientes, porque después por eso vienen los accidentes. Sí, igual también cuando tenemos como algún tejido, alguna pieza infectada, y pues eso de manipular con los dedos, bueno, siempre y cuando aún tengamos los guantes para poder retirar el tejido a donde debe de ser desechado, porque pues trae muchas bacterias, está muy infectada en muchas de las ocasiones ese órgano dental. Y también la aguja, en ocasiones, pues como dice la doctora, a veces pues manipulamos así con los dedos y pues es cuando podemos llegar a pincharnos pues con la aguja. Luego, tenemos los 3 niveles de descontaminación que nos hablan precisamente sobre la limpieza, la desinfección y la esterilización. ¿Cuál de estos 3 puntos ustedes consideran que se llega a descuidar más ya durante, pues, el ejercer la carrera? En mi parte, yo siento que tal vez la limpieza o desinfección, ahí van como de la mano, porque de repente vuelvo a caer en lo mismo que tenemos paciente tras paciente y realmente no creo que desinfectemos el área, por ejemplo, en el consultorio, como debería, como nos enseñaron, por ejemplo, en la universidad, con algunas soluciones específicas. Ya a lo mejor lo hacemos pues en automático, ¿no? Con lo que tengamos, pero siento que a veces nos falla hasta la unidad dental darle, ¿no? Con la Lysol o con algún desinfectante en específico, y es por lo mismo que el tiempo no nos ayuda tanto, pero ahí siento que sí pudiera haber que fallemos un poquito más. Sí, coincido con la doctora porque pues sí limpiamos las piezas, limpiamos las unidades, pero es muy rápido, entonces a veces es como dejar, supuestamente se tiene que dejar más tiempo como actuando la solución desinfectante para que eliminar el mayor posible de bacterias, pero el tiempo, o sea, como no nos lo permite hacerlo así, lo hacemos de manera ya pues lo mejor posible, pero siento que sí nos falta un poquito más ahí en la desinfección, en la limpieza y desinfección. En la esterilización, pues sí tenemos llevamos a cabo pues todo el protocolo de esterilización en el autoclave y las bolsas adecuadas y selladas. El instrumental pues siempre se lava muy bien, de ahí se pasa también a desinfectar y al final la esterilización. Solo es como en el consultorio, como en las piezas de mano, sí las limpiamos, pero pues es como algo muy en automático, muy rápido pues. Muy bien. Ahora pasamos a la barrera de defensa. Aquí vemos, por ejemplo, guantes, cubrebocas, gafas y la bata. ¿Alguna vez han visto que se relajen estas medidas durante la atención? En mi parte, yo siento que el que más sobresale que falla es la bata. La bata es como que lo que se nos olvida más. Incluso sí debemos de poner más atención en eso, considero, por los fluidos, obviamente, del día, que al final, pues, no sé, llegamos a algún otro lugar después del trabajo y todavía tenemos el quirúrgico, y siento que la bata es protección aún más para cubrirnos del quirúrgico ya cuando estemos en el consultorio y podamos salir sin bata y ya sentirnos un poquito más limpios, pero sí siento que la bata. Sí, también la bata, yo en ocasiones, sí me la pongo la bata que es hasta la rodilla, o sea, es como de manga larga y es la ideal pues para proteger, pero es como que en ocasiones ya muy, mm, para mí un poquito incómodo, no sé, pero es cuestión como de adaptarse, acostumbrarse y es lo mejor usarla, pero como que se me hace más práctico de trabajar así, pero está mal, estoy en un error, debo de usarla más, pero sí es lo que yo he descuidado mucho últimamente, porque en el tiempo de COVID siempre la usaba, era como de
pues había mucho más posibilidad de contagio y todo. Sin embargo, aún estamos expuestos a muchas infecciones, a virus y todo. Y eso es lo que yo creo que tendría que prestar más atención nuevamente, a usar la bata. Lo demás, sí, guantes, cubrebocas, gafas, gorro, todo eso siempre lo utilizo, pero la bata siempre la he descuidado un poquito. Luego, tenemos el plan de acción o el protocolo en caso de accidentes, como en el caso de, pues, que se lleguen a lastimar con algún punzocortante. Este protocolo que indica que tenemos que lavar con abundante agua y jabón, aplicar antiséptico, notificar al supervisor o la autoridad sanitaria correspondiente y pues ir como a recibir atención médica. ¿Les ha pasado que han visto que alguien se salte este protocolo, e incluso ustedes, ya sea por falta de conocimiento o descuido, que les haya pasado este tipo de accidentes y pues no hayan seguido alguno de estos pasos? Mm, No me ha tocado ver a nadie a mí, yo ya lo pasé, pero sí seguí el protocolo. Definitivamente no es que me haya tocado así vivirlo, la verdad. Yo también cuando me pasó, pues sí seguí lo de lavarme con agua y jabón y aplicar antiséptico, pero pues bueno, fue en mi consultorio, no estaba como en una institución así para hacer el otro paso, pero sí traté de hacer los primeros 2 pasos. Ahora sí vamos a entrar un poquito más a lo técnico. ¿Qué errores o accidentes son más comunes en su especialidad? Muy bien. En lo que cabe en mi especialidad, los accidentes más comunes, pues es pincharnos con la aguja en este caso. El momento de hacer alguna osteotomía o odontosección con las fresas, también pues por la misma fuerza que ejercemos al momento de hacerlo, nos podemos dar también con la fresa y pues con el bisturí al momento de realizar la incisión. Son como los accidentes más comunes en lo que es cirugía. Y en el área de endodoncia, pues los accidentes más comunes, aunque ya no sé si sea parte totalmente de la bioseguridad, pero durante los procedimientos, las fracturas de limas rotatorias, eh, puede ser también otro de los accidentes el inyectar hipoclorito fuera del ápice, o sea que puede haber alguna necrosis en el tejido debido a que se extruya hipoclorito. Y pues también por la anestesia, pincharte con la aguja. Yo creo que son los únicos riesgos. De aquí me salen dos preguntas. ¿Cómo actúan? O sea, ¿cómo corrigen este error? Y también cómo lo sobrellevan, pues más que nada como, digamos, emocionalmente, porque pues es un estrés añadido que no tenían contemplado durante el tratamiento. Y también cómo hacen para corregirlo al momento de estar atendiendo al paciente, porque pues sabemos que se tienen que tomar decisiones rápidas y a presión. Entonces, ¿cómo actúan ustedes en esos casos? Pues yo pienso que mantener primero la calma, obviamente, pues es bueno en mi caso porque mis procedimientos son un poquito más, como para el paciente, se me fue la palabra, como más fuerte, se podría decir, no sé cómo explicarlo, pero tratar de en el momento solucionarlo de una manera. Por ejemplo, me viene a la mente cuando se fractura también la aguja al momento de anestesiar al paciente, se queda la aguja dentro del tejido, por ejemplo. También ahí actuar con tranquilidad, ver la manera pues, de poder sacarla, si se puede en el momento, y si no, pues ni modo, tenemos que mandar a hacer a lo mejor algún estudio, una tomografía, explicarle al paciente más que nada el proceso, no podemos ocultarle algo de ese tipo porque también los pacientes pues merecen que les expliques la verdad de lo que pasó, hacer estudios, etcétera, y si en el momento se puede solucionar, bueno, y si no, pues proceder a hacer alguna otra cosa. Pero sí, es mucho estrés tanto para uno porque quiere solucionarlo en el momento, pero también hay que comprender que nos puede pasar y, o sea, nunca estamos exentos en ese aspecto. Ok, con respecto a lo de las fracturas de limas rotatorias, pues igual mantener la calma sí es un estrés añadido porque en ocasiones el tratamiento ya de por sí está complicado y se complica aún más al tener una fractura de un instrumento en un conducto. Primero que nada, pues como ya ahora sí, dependiendo del caso, del diagnóstico, si es una pulpitis, si el tratamiento fue a causa de una pulpitis, como en realidad no hay aún bacterias, o sea, el tejido estaba inflamado más no infectado, si se atora una lima, si se queda ahí un instrumento, no hay tanto riesgo porque el instrumento está estéril. Y como llevamos adecuadamente, como ya había comentado, el protocolo de esterilización de todos nuestros instrumentos,
no me quedo tan preocupada por eso, porque sé que es un instrumento que es compatible con el cuerpo, que es de titanio, que es estéril. Entonces, si se atora en una parte, en una porción muy apical, es más riesgo en ocasiones el tratar de retirarlo, porque podemos ocasionar alguna perforación en la raíz, si nos desviamos del conducto. Entonces, pues es mantener la calma y pues primero tratar, si no está muy abajo el instrumento, tratar de retirarlo, pero si no se puede, si es imposible retirarlo, es explicarle al paciente pues lo que ha pasado y también pues para que él esté tranquilo de que en realidad pues es algo que no va a afectar a su salud, que el instrumento está estéril y que nada más es mantener en observación esa pieza, o si llega a sentir alguna molestia, dolor, inflamación, al haber algún signo o síntoma, pues ya podríamos actuar. Pero mientras es dejarlo en observación y estar con radiografía nada más. Y si en caso de que el instrumento esté en un órgano dental ya infectado, pues ahí a veces sí me preocupa un poquito más porque ya hay más bacterias, ahí hay más riesgo de que el paciente siga con dolor porque no se limpió bien hasta esa zona, entonces se puede proceder a una cirugía apical y pues es a platicarlo con el paciente, explicarle, son riesgos que en cualquier procedimiento puede pasar y pues también siempre que nos firmen un consentimiento informado de todos los riesgos que pueden tener en esos tratamientos. Muy bien, doctoras, ahora me gustaría que cada una compartiera, pues, ¿cuál ha sido el error o accidente clínico que más las ha marcado? Bueno, a mí el accidente que más me marcó fue en la licenciatura, una vez haciendo justo una cirugía, creo, si no, o una endodoncia, creo que no me acuerdo. Y por las prisas, porque ya teníamos que atender a otro paciente, dejé el bulto, lo amarré todo el bulto de donde estaba trabajando y lo dejé ahí a un lado. Entonces, cuando ya a la hora de de juntarlo, cuando lo agarré, me pinché el dedo con la aguja de, pues, la jeringa, ya la había utilizado, era una persona que no conocía, era una persona, pues, ajena a mí. Entonces, pues, fue algo muy trágico en ese momento porque, pues, fue la primera vez que me pasó. Sentía mucho miedo, no sabía qué hacer. Obviamente le dije a la doctora encargada y me puse hipoclorito y me lavé muy bien, pero pues era como, ni siquiera dormía, yo creo que duré un mes sin dormir. Me tuve que hacer estudios para pues checarme después de 6 meses y después de un año. Pues, gracias al cielo todo bien, pero sí es algo muy estresante porque pues no conocía yo la trayectoria de la persona, no sabía nada, obviamente lo de la historia clínica, pero pues como sabemos los pacientes a veces no son tan honestos, pero fue lo que más me marcó y pues ahí me di cuenta que es muy importante seguir todas las medidas porque en un segundo pasan las cosas y pues por algo existe el reglamento, por algo existe eso de tenemos que manejarlo todo con la bioseguridad que se debe. Igual, bueno, lo que más me marcó fue cuando lo que ya les había platicado sobre el cálculo, que me cayó a un ojo, porque me irritó bastante, pero me quedó el ojo muy hasta rojo por varios días y yo me estresé mucho porque, pues, o sea, tantas bacterias que hay en boca y tenerlo en esa parte, pues, tan delicada de nuestro cuerpo, que tenía la vista borrosa y me lloraba el ojo, o sea, a pesar de que rápido me lo lavé y fue así como de estar aplicándome solución pues en el ojo para desinfectar y todo, pero sí fue algo que me marcó porque ya a partir de ahí dije no tengo que hacer caso omiso de la protección, de usar siempre lentes, porque pues no estamos expuestos a un sinfín de infecciones, de bacterias que hay siempre pues el día a día con nuestros pacientes. Y pues eso fue como lo que más me ha, también lo de la aguja, pues también me preocupé cuando me pinché, pero también, o sea, como dice la doctora, sí es como muy preocupante eso de no sabemos el paciente, porque en ocasiones los pacientes hasta nos mienten en la historia clínica si tienen algún tipo de enfermedad, a veces por pena o algo no nos dicen, entonces nosotros debemos de pensar que todos los pacientes son altamente contagiosos y por eso sí es algo muy preocupante el tener contacto con alguna aguja que ya fue colocada en un paciente.
Antes de cerrar, me gustaría que nos compartieran algún consejo, tanto para los estudiantes como para los recién egresados, algo que a ustedes les hubiera gustado saber desde un inicio y que solamente conforme tuvieron esta experiencia, práctica clínica, pues aprendieron. Bueno, el consejo que yo les pudiera dar es no olvidarse de todos los protocolos que te enseñan, por ejemplo, en la licenciatura. Cuando uno sale, se acostumbra a varias cosas que, como vuelvo a repetir, uno tiene maña o te acostumbras a hacerlo de manera diferente, pero pues sí hay protocolos que se deben de seguir de principio a fin, desde como estábamos en la escuela hasta pues tu consulta, ¿no? En mi caso, pues con la cirugía oral, sí, yo le batallaba mucho al inicio también de la especialidad, de que todo como quirófano, las botas, que el gorro, la bata, y ya después te das cuenta que realmente, pues sí tiene que ser de esa manera. A lo mejor yo lo veía como de, ay, no, qué flojera, pero realmente te facilita más la cuestión de la limpieza, la desinfección, el saber que vas a hacer una cirugía limpia, que no va a haber pues nada a tu alrededor que esté infectado y que por ende, pues obviamente afecte el procedimiento. Como sabemos, son procedimientos que son un poquito más ahí, que tenemos que tener más cuidado en ese aspecto. Y pues nada, solamente seguir protocolos como te lo enseñaron y nunca dejarlos de hacer. Bueno, pues yo también lo que les recomiendo es que no se confíen, porque siempre vamos a estar bajo riesgos de cualquier tipo, ya sea durante los procesos, durante nuestros tratamientos, aunque es algo que lo hagamos a diario. Debemos de tener mucho cuidado porque pues pueda llegar a pasar algún accidente, como por ejemplo lo de las limas que se fracturan, o en cirugía pues también puede fracturarse alguna parte o algún instrumento, no sé. Entonces siempre hay que tener en cuenta de que pues el procedimiento a su ritmo, a su tiempo, no hacerlo a las carreras o no hacerlo como bajo presión, porque es cuando más pasan las cosas, cuando estamos así con el tiempo encima o haciendo las cosas bajo presión. Entonces no hay que confiarnos, siempre hay que seguir con todos los protocolos también de las barreras, tanto lentes, guantes, cubrebocas, todo, siempre usarlas. Como lo que yo les comentaba hace rato de que la bata yo a veces no la uso, pero como dice la doctora, son mañas que agarramos así ya después de salir de la escuela, como que lo queremos hacer a nuestra manera, pero en realidad es por un bien, pues es por un bien hasta de nuestra misma familia, porque pues todas esas bacterias podemos llevarlas con nuestros familiares porque salimos del consultorio y pues todo lo que traemos ya en el traje quirúrgico pues puede tener contacto con ellos y pueden agarrar alguna infección también. Entonces hay que cuidar tanto nosotros y como a nuestros seres queridos también en ese aspecto de usar todas las barreras de protección. Bueno, pues doctoras, primero que nada agradecerles mucho su tiempo y su disposición para estar acompañándonos el día de hoy. Sin duda este fue un tiempo muy enriquecedor para nosotras y pues el que compartieran su experiencia y sus conocimientos es sin duda algo que les agradecemos muchísimo. Pues sin más que decir, Laura, volvemos contigo. Gracias a nuestras invitadas anteriores por su valiosa participación. Para cerrar este espacio nos acompaña el doctor Jorge Sapien Rosas, especialista en ortodoncia. Con él conversaremos sobre los riesgos y accidentes más comunes que pueden presentarse en la práctica odontológica, así como la importancia de la prevención, la organización y el trabajo en equipo para mantener la seguridad en el consultorio. Vamos a ver la entrevista con mis compañeros. Muy buenos días, doctor. Es un placer darle la bienvenida. Nos encontramos aquí en compañía de Lisbeth, Ángela y su servidor Josué. El día de hoy tendremos el gusto de conversar sobre su trayectoria y visión dentro del campo de la odontología y estamos muy interesados en tocar el tema del control de riesgos en bioseguridad en un consultorio dental. Nos gustaría pues, conocer un poco sobre su experiencia, sobre los errores más comunes que usted considera que se presenten en la práctica odontológica y pues en general sobre todas sus experiencias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Josué, Lisbeth y obviamente Saraí, Angelita, mi hija, que la quiero mucho. Muchas gracias, chicos, de antemano por tomarme en cuenta. Para mí es un placer el poder apoyarlos y compartir un poco de la experiencia que he tenido a lo largo de estos 20 años de práctica. ¿Sale? A la orden, a escuchar las preguntas. Adelante. Muy bien. Queremos comenzar con una pregunta sobre qué medidas usted recomienda que son preventivas para minimizar errores en procedimientos comunes que se hacen en odontología, como
obturaciones o endodoncias o extracciones? Bien, son 3 áreas distintas que obviamente requieren de diferentes tipos de preparación y precaución. Primero que nada, creo yo que debemos de tener, obviamente, nuestro consultorio en óptimas condiciones para poder atender las diferentes áreas. Obviamente sabemos que hay que tener nuestro material esterilizado, con autoclave, con sus bolsas de esterilización separadas, bien adecuado. Hay que protegernos y proteger al paciente con la colocación de guantes, con la colocación de careta y con la colocación de cubrebocas, principalmente. Hablando de las áreas en específico que me mencionas, de las obturaciones, creo que para evitar un riesgo, un error, tenemos que tener conciencia de la preparación que vamos a hacer en las obturaciones. Una buena preparación es sinónimo de éxito en nuestra obturación. En el área de la endodoncia, creo que principalmente tenemos que tener la especialidad y tenemos que tener la preparación, primero teórico-práctica, para poder darle un tratamiento exitoso a nuestro paciente. Recuerden que la endodoncia tiene 2 caminos. Endodoncia bien hecha, no hay dolor y el diente está estable. En la endodoncia mal hecha, es dolor constante y pérdida del órgano dentario. Entonces, creo yo como premisa principal para no tener el error en la endodoncia, tenemos que tener una preparación, una especialidad y tener toda nuestra aparatología completa para poder ofrecer una endodoncia de calidad. En el área de la extracción, debemos de tener una técnica de anestesia correcta. Previamente en las 3 áreas tener nuestra historia, nuestro historial clínico del paciente correctamente, que no se nos pase ningún dato del paciente y sobre todo si tiene alergias o no, si está tomando medicamentos y qué medicamentos está tomando para que no sean motivo de un proceso no deseado en la cuestión de la anestesiología que vamos a aplicar con el paciente. Creo que evitar los riesgos, evitar los problemas con los pacientes y evitar este tipo de errores se debe mucho desde el inicio, la preparación que tengan ustedes como odontólogos y la pericia que tengan al momento de tratar al paciente. Esa sería mi respuesta. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo afectan todos estos errores a la calidad del tratamiento y sobre todo a la satisfacción de nuestros pacientes? Creo que hay una afectación total en respecto a la idea o a la proyección que tiene el paciente de nosotros. Primero que nada, porque el paciente hay que verlo que es alguien que está pagando por un servicio. Y si el paciente se ve defraudado o se ve desmoralizado por el tratamiento que estamos haciendo mal hecho, pues obviamente la satisfacción va a ser totalmente nula para el paciente. Aparte de que eso nos puede traer riesgos legales y riesgos también de salud. Si nosotros no tenemos el cuidado para poder ofrecer un tratamiento de calidad al paciente, por consiguiente vamos a tener una insatisfacción total en el paciente. Pero si nosotros tenemos la preparación, la pericia y el área adecuada para poder atender al paciente, ténganlo por seguro que vamos a tener un alto porcentaje de éxito en ese paciente y por consiguiente una satisfacción plena. Muy bien, muy buena respuesta, a decir verdad. Bueno, la siguiente es, ¿ha habido algún error a lo largo de su carrera que le haya enseñado una valiosa lección? ¿Cuál fue y cómo es que lo manejó? Yo creo que uno de los errores que me acuerdo fue hace 15 años que tuve un error con una paciente. Les voy a comentar 2, así rapidito. El primero fue con una paciente para una extracción de un tercer molar superior. Y esta paciente llegó relajada, llegó confiada. Yo le había premedicado un antiinflamatorio y un analgésico para hacer la extracción. Desde que ella llegó al sillón dental, yo pienso que me tardé cuando mucho 10 minutos en hacerle la extracción. El problema o error fue cuando yo retiré la tercera molar, yo se la mostré al paciente. Y obviamente como viene con todavía vestigios de sangre, pues obviamente ella tenía fobia a la sangre. Entonces cuando lo vio, se desmayó. Tuvo un síncope depresivo, de tal manera que tuve casi que cacharla para que no se cayera al piso. Obviamente por tu mente pasan muchísimas cosas, piensas lo peor y obviamente tienes que reaccionar de manera inmediata, no tienes que tardarte para que si es una situación que sea alérgica al anestésico, pues necesitas reaccionar rápido para que el paciente no muera o no tenga un daño más severo. Se te vienen muchas cosas a la mente, pero afortunadamente más o menos a los segundos, unos cuantos segundos, reaccionó, todo bien. Y ya hasta cuando estaba ella estable, fue cuando ella me dijo que ella tenía fobia a la sangre y que obviamente pues se desmayaba con la sangre. Y ese fue un error que yo lo considero para mí, porque al momento de hacer la historia clínica, al momento de tomar toda la información del paciente, se le debe también preguntar si es alérgico
a alguna situación, si es alérgico a algún medicamento, si es alérgico a algún lugar. De hecho, parece que hay pacientes que necesitan estar ventilados. Entonces, hay que agotar todo este tipo de cosas y no dejar de observar al paciente en todo momento. Porque si nosotros tenemos un buen ojo clínico, desde el momento como el paciente se está presentando y cómo se está guiando durante el tratamiento, nos estamos dando cuenta en qué situación está. Por eso, bien listos con el paciente, estar atentos en las reacciones del paciente y que no se les pase en la historia clínica hacer esa indagatoria, aunque el paciente no nos lo diga, pero no está por demás en todo paciente preguntarle todos ese tipo de datos. Ese es un error que yo tuve más o menos hace 15 años. Y el otro, que este es muy atípico, este error que se comentó fue muy atípico, porque llegó una paciente, era una paciente joven, de unos 26 años, y llegó con un dolor de un premolar inferior. Pero era un dolor tan insoportable que aparentemente, o sea, yo lo revisé, hice la revisión de ese molar, tomamos radiografía y el diente no presentaba ningún problema, o sea, no se veía un gran problema. El tema es que ella decía que era un diente temporal y las características anatómicas te decían que era un diente temporal. La coloración, la forma de la raíz, la forma de la corona, prácticamente te decía todo eso y ella aseguraba que nunca había mudado ese diente. Entonces yo procedo a extraerlo por indicación de ella. Yo le dije, mira, yo no veo nada radiográficamente en tu diente, pero si estás presentando esta molestia, pues lo más sugerible para no perder tu diente es que te hagas una endodoncia. Ella rechazó la endodoncia y me indicó así, literal, tajantemente, sáqueme la muela. Procedo yo a retirarla sin ningún problema, pero a los días ella me llama para decirme que por qué le había sacado yo el diente, si era un diente que ya no lo iba a mudar. Entonces, yo asumo como un error por parte mía, porque debí verme asegurado completamente de que el diente no era temporal, que era un diente ya permanente, aunque anatómicamente tenía todas las características de un diente temporal. Esto se debe mucho a que radiográficamente fue la manera como yo me respaldé, porque radiográficamente el diente estaba con todas las características de un diente temporal. Prácticamente eso fue mi escudo de protección, que tomé una radiografía, y que también en la historia clínica, ahí sí el paciente me autorizó que sí sacara el diente. Entonces, como consejo para ustedes, y que no se cometan este tipo de errores, hay que ser muy responsable con el paciente y tomarle los datos clínicos, pero también que el paciente esté enterado del procedimiento a hacer y que autorice. Acuérdense que en la historia clínica el paciente te autoriza libremente a que tú realices el tratamiento que le está sugiriendo. Y con eso pues vas a tener un respaldo legal y un respaldo de salud para tu paciente. Porque, déjenme decirles chicos, que a pesar de que haya pacientes que se vean muy buena onda, que se vean así muy agradables, cuando se trata de un tema donde ya no se ven favorecidos, créanme que hasta el más bonito se vuelve feo. Entonces deben ir ustedes un paso adelante, protegerse, ser claros y tener siempre las pruebas contundentes. Y para decirles un poquito acerca de esto, debemos de tener también conocimiento legal, ¿sale? Hay que tener también un acercamiento legal. Me imagino que en alguna parte de sus semestres van a llevar también una asesoría legal en la odontología. Ojo con eso para que siempre estén protegidos para cualquier detalle, cualquier error, porque esto nos evita muchos problemas. Muy bien, doctor. Me parece muy interesante su punto de vista acerca de siempre tomar en cuenta al paciente, tanto para la historia clínica como para hacer el procedimiento y después la recuperación después del tratamiento. Continuando con las preguntas, ¿qué papel, según su experiencia, cree que juega la actualización profesional y la capacitación continua en la prevención de los errores? Creo que es un papel sumamente importante. Debemos de hacer conciencia que todo el tiempo debemos estar en preparación, todo el tiempo debemos de estar en información, en estar actualizándonos con todos los materiales, con todas las herramientas y con todos los dispositivos que día a día están saliendo. Esto es de vital importancia porque es la calidad que vamos a ofrecer en nuestros tratamientos. Acuérdense que ustedes, al momento de que salgan de su carrera, de su facultad, están dando un paso, pero no quiere decir que ya terminaron. Lo que quiere decir es que hay muchísimo camino que recorrer para llegar a la excelencia. Al final de cuentas, somos profesionales de la salud. Como tal, debemos de tener un factor que es importante, ética profesional. Debemos de tener en cuenta que la ética profesional es lo más valioso que tenemos ante la práctica con nuestro paciente. Si tú eres ético profesional, vas a entender que la preparación, que la actualización y que obviamente la afinidad a los procesos que realices con el paciente va a ser constante, va a ser todo el tiempo. Una recomendación que yo les daría es que mínimo una vez por año
entren a un congreso, a un simposio, lleven diplomados, lleven especialidad y obviamente estén en constante aprendizaje. Esto por bien de ustedes y sobre todo por bien de sus pacientes. Al final de cuentas, el paciente está pagando por un servicio y ese servicio tiene que ser de calidad. Por eso, la ética debe ser nuestro escudo, la ética profesional ante el paciente, desde la historia clínica, desde el abordaje, desde la comprensión del paciente, porque muchos de los odontólogos se les olvida que el paciente es un ser humano y muchas veces lo vemos como un signo de pesos y nos olvidamos de que lo primero que debemos de buscar es la satisfacción de salud bucal con mi paciente. Y todo lo demás, créanme que todo lo demás llega solito. La abundancia de pacientes, el tener bastante trabajo, el tener bastante aceptación, el tener bastante credibilidad, eso llega después de que tú le presentas a tu paciente una excelente ética profesional. Entonces, constantemente, chicos, hay que estarnos preparando, hay que estarnos renovando y hay que estarnos actualizando. Lo digo después de 20 años de odontólogo, ¿vale? Tengo la especialidad en ortodoncia. Muy bien, como última pregunta, le queremos pedir un consejo para todos los odontólogos en formación, los recién egresados, para evitar cometer los mismos errores profesionales. El primer consejo que yo les daría es preparación constante. Segundo consejo que yo les daría, tener humildad, porque hay que ser humildes para entender que después de que salimos o después de que está en el trayecto que estamos en la carrera, no vamos a saberlo todo. Tenemos un gran camino por qué recorrer, entonces tenemos que ser humildes para aceptar eso y comprender eso, pero también tener el valor y el coraje de poder decidir en nosotros que la preparación después de y durante de tiene que ser permanente. Muchas veces salimos de la odontología de nuestra carrera y sentimos que sabemos todo, pero en realidad no lo es así. Y esto quien te lo dice es la experiencia. Los casos día a día, estás con cada paciente, te van diciendo que hay ciertos detalles que no te los mencionan en la universidad, e incluso hay ciertos detalles que no te los mencionan en la especialidad. Pero no quiere decir que si eso no se te está mencionando, no lo tengas que buscar, no lo tengas que indagar, no lo tengas que aprender. Por eso tenemos que tener siempre la humildad de entender que estamos en el proceso de aprendizaje continuo. Hay en ocasiones que hay casos que tú aparentemente los ves muy sencillos, los ves muy fácil, pero en realidad no. En realidad esconden muchos detalles que si tú no los tomas en cuenta, pues vas a cometer ese error. Pero que si tú estás constantemente preparándote, pues vas a tener una gran probabilidad de acertar. Entonces el consejo es ética profesional, humildad y siempre el espíritu de servir a tu paciente, darle un tratamiento de calidad satisfactorio y créanme chicos, se los digo por experiencia, todo lo demás llega solito, llega por añadidura, o sea, realmente todo lo demás, ustedes enfóquense en esos puntos centrales y todo lo demás les va a llegar. Ese sería mi consejo. Muy bien, muchas gracias. Terminamos con las preguntas, pero ya para concluir, le vamos a compartir lo que es un cartel muy sencillo sobre nuestra materia. Y bueno, este es un pequeño cartel sobre control de riesgos y bioseguridad en el consultorio dental. Si quisimos representar elementos muy básicos, muy importantes en la práctica diaria de un dentista, como es el equipo de protección personal, el manejo de residuos peligrosos, el proceso a seguir en caso de algún accidente con nuestros pacientes y cómo realizar una descontaminación en muy sencillos pasos. Todo esto lo aprendimos a lo largo de nuestro semestre en la carrera de seguridad ocupacional. Creemos todos que son temas muy importantes, muy básicos, sobre todo muy importantes, que nosotros como odontólogos en formación tenemos que tomar en cuenta y tenemos que ser muy capaces de realizar todo este tipo de procesos y de actividades. Agradecemos, la verdad, su tiempo valioso que nos ha dedicado. Ha sido muy enriquecedor conocer su perspectiva, su experiencia, sobre todo porque 20 años de experiencia, la verdad, no son en vano. Agradecemos mucho este tiempo de calidad que nos brindó con estas pequeñas preguntas. Que tenga un excelente día, doctor. Muchas gracias, chicos. De verdad, les agradezco a Lisbeth, a Josué, a ti, Ángela. Les agradezco bastante que me hayan tomado en cuenta. Para mí fue un placer poder compartirles un poco de lo que he aprendido durante esta bonita carrera que es la odontología. Y estoy a su disposición para cualquier situación que se presente o cualquier tema que quieran que toquemos. Con mucho gusto lo podemos trabajar. Al igual, estoy a su disposición cuando terminen su carrera como odontólogos. Si en algo puedo apoyarlos, créanme, yo soy de las personas, de los odontólogos que siempre he creído que el conocimiento hay que difundirlo, hay que transmitirlo. El transmitirlo, acuérdense que te hace más grande. ¿En qué sentido? Quien lo enseña, primero lo estudia, quien lo enseña, lo aprende 2 veces.
Entonces hay que difundirlo, no hay que ser egoístas, hay que ser prácticos y sobre todo hay que ser compañeros. Ese es el consejo que les doy y estoy a su disposición también. Un gusto haberlos conocido a ustedes dos. Angelita, pues este es uno de mis amores que tengo en esta vida, mi hija querida, y de antemano les agradezco que me hayan tomado en cuenta. Después de escuchar las experiencias de cada uno de nuestros invitados, podemos concluir que la prevención, la seguridad y la higiene son pilares fundamentales en toda práctica odontológica. Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento, pero un verdadero profesional sabe anticiparse, actuar con responsabilidad y mantener siempre un entorno seguro para el paciente y para sí mismo. Agradecemos la participación de la doctora Emma Novelo, la doctora María Beltrán, la doctora Diana Hernández y el doctor Jorge Sapien por compartirnos su tiempo y conocimiento. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos en este programa. Esperamos que haya sido una charla dinámica, informativa y enriquecedora. Hasta la próxima.